Bienvenidos, esto es Parte de Ti. Yo soy Lorena Cabrero y hoy me siento muy honrada de contar con la presencia del doctor Anwar Cassis Arceaga. Él es director de la Facultad del Hábitat, egresado también de esta misma institución, de la generación 81, quien posteriormente hace su maestría en la Universidad de Guadalajara y su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Recientemente fue nombrado presidente académico de la CINEA, que es la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, una asociación que colabora con la superación académica y el mejoramiento material de las instituciones de la enseñanza de la arquitectura de la República Mexicana. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, me parecería interesante comenzar porque nos platique qué funciones tiene la CINEA. Bueno, actualmente estoy al frente de la presidencia de la asociación. Este cargo que ocupo actualmente es a partir de los últimos días del mes de abril de este mismo año. Es decir, tengo 2 meses prácticamente en funciones como presidente. Se llevó a cabo un proceso de elecciones en la reunión nacional número 91 de la asociación, que se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato, en esos días finales del mes de abril. Y bueno, pues ahí yo presenté una propuesta para ocupar la presidencia y bueno, fui electo por el Pleno de la Asamblea Nacional de Directores. Me comentaba usted que anteriormente ocupaba la vicepresidencia académica. Sí, efectivamente, acompañando al expresidente, al maestro Eduardo Arbizu Sánchez, él me invitó a colaborar con él hace 4 años, en el año 2010, justamente para ocuparme de la vicepresidencia académica, y estuve en funciones en esa vicepresidencia del 2010 al 2012 en un primer periodo de gestión y del 2012 al 2014 en un segundo periodo de gestión. Entonces mi trabajo en la CINEA pues tiene ese antecedente de la vicepresidencia académica durante 4 años y ahorita estoy al frente de la presidencia. Perfecto, pues muchas felicidades, arquitecto. Gracias. ¿Qué representa esta institución para el gremio arquitectónico? Bueno, pues representa el organismo, la asociación, pues digamos, más importante que congrega a las instituciones de educación superior que enseñan la carrera de arquitectura más importantes del país. Es preciso señalar que la CINEA, las siglas significan Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, tiene dentro de sí a las escuelas de arquitectura, escuelas, institutos, facultades más importantes que enseñan esta carrera a nivel nacional. Quiero mencionar un dato que es creo que es de interés porque hay alrededor de 370 escuelas de arquitectura en México, que es un número muy alto. Claro. Muy alto, sobre todo si consideramos que muchas de estas escuelas pues no tienen los niveles de calidad que debieran de tener. O sea, son escuelas, algunas de ellas incluso improvisadas. En la CINEA no se aceptan a estos socios, digamos. En la CINEA solo aceptamos escuelas formalmente establecidas en instituciones serias, y en la CINEA somos actualmente 104 socios, que son pues las más importantes escuelas del país. Así es. Perfecto. Ahora, hablando un poco ya más personalmente, ¿qué representa para usted este nombramiento? Bueno, pues representa un reto muy importante, muy interesante, porque bueno, me da la oportunidad ya como persona, como arquitecto también, de poder realizar alguna serie de propuestas y mejoras que lleven a que la enseñanza de la arquitectura a nivel nacional sea mejor. Es algo por lo que creo que todos, cuando empezamos nuestra carrera docente, es algo por lo cual nos preocupamos. Siempre creo que muchos de nosotros los docentes tenemos la inquietud y el interés de enseñar bien, o sea, de formar bien a nuestros estudiantes, y en ese sentido pues que esos estudiantes vayan madurando de una forma positiva a lo largo de su carrera
para que después entreguemos a la sociedad a unos arquitectos de alta calidad, de gran capacidad, ¿verdad? Entonces, personalmente me llama mucho la atención la oportunidad porque, bueno, es una oportunidad inigualable en este momento para mí. Retomando el punto que mencionaba ahorita, ¿cómo hacer para comprometer a los arquitectos ya con su entorno? A los profesionistas. A los profesionistas. Bueno, ese es el reto de las escuelas, justamente. En todas las escuelas del país, pues existe actualmente la preocupación por formar arquitectos que sean responsables, que asuman su papel de profesionistas, pero no con una libertad irresponsable, sino más bien con una libertad responsable en el sentido de que sean comprometidos con el medio en el que se encuentran. Y cuando hablas de entorno, pues bueno, vienen ahí asuntos bien interesantes porque no solo tiene que ver con el medio natural, con la naturaleza, el paisaje, el entorno físico natural, sino también con el entorno cultural, con el tema, por ejemplo, del patrimonio histórico de las ciudades, de los centros históricos de las ciudades, con la arquitectura de valor que se ha hecho en otros momentos y que nosotros debemos de ser respetuosos de esas arquitecturas y no agredirlas, no deteriorarlas, no destruirlas, ¿verdad? Sino más bien respetarlas. En las ciudades de México, pues nos hemos dado cuenta de la lamentable desaparición de obras de arquitectura muy valiosas, muy importantes, no solo las que son patrimoniales por su vida histórica, por su tiempo de vida, sino arquitectura del siglo XX que es muy buena y que desgraciadamente no hay una conciencia general, social, sobre el valor que tienen estos bienes. Sí. Hablando ya propiamente, usted me va dando las pautas para las preguntas. No. Claro. ¿Cómo ve usted actualmente la arquitectura mexicana en este siglo, considerando que la arquitectura mexicana ya tiene conceptos muy globalizados? Bueno, efectivamente, creo que lo primero que te iba a comentar, y ya lo has señalado, es este tema de la globalización. No es exclusivo definitivamente de este tiempo, eso ha pasado en otros momentos. Sin embargo, en este tiempo la comunicación, las posibilidades que tenemos ahora de darnos cuenta de lo que sucede en cualquier otro lugar del mundo, pues son completas, son totales. Es decir, en este momento vivimos un tiempo en el que los medios de comunicación, el internet, nos entera en el instante de lo que está sucediendo en cualquier otro lugar del mundo. Eso influye de una manera muy fuerte porque, bueno, estas tendencias, estas corrientes de arquitectura permean sobre todo el mundo y de alguna forma impregnan a los jóvenes arquitectos que en ocasiones se dejan llevar por esas tendencias, ¿verdad? Digo que no es exclusivo de este tiempo porque siempre ha sido así, es decir, siempre han existido tendencias, corrientes mundiales, digamos, nacionales. Y el impacto se da a mitad del siglo XX, a principios del siglo XX, en el siglo XIX, las tendencias se fueron transmitiendo, pero la velocidad era otra. En este tiempo la velocidad es inmediata. Si me preguntas cómo es la arquitectura mexicana en este tiempo, en este siglo XX, yo diría que demasiado impregnada de esas tendencias internacionales. La arquitectura mexicana ha dejado de tener algunos de los rasgos, de las características que la hacen más particular, más propia. Las esencias mismas de la arquitectura mexicana ya no están tan presentes en esa arquitectura, sino que se integran más a ese universo de lo global. Leía yo por ahí que en el caso del puente de la Unidad en Monterrey, que varias escuelas de la arquitectura se habían molestado puesto que tenía como ideas o conceptos del puente, por ejemplo, de Sevilla, en Países Bajos el de Erasmus. ¿Qué opina usted de esto? Pues bueno, puede ser que haya habido molestias, sin embargo, yo creo que a veces estas molestias provienen pues de ciertas inconformidades o disgustos de sectores o públicos en particular, pero yo creo que es bien válido, y a eso iba cuando hablaba del exceso de las tendencias en la arquitectura actual. Yo creo que tiene mucho valor
echar una mirada a las reminiscencias culturales, históricas, patrimoniales que tienen los lugares, no sé, Monterrey, pero como cualquier otra ciudad de México, para hacer una arquitectura con una característica más propia, ¿verdad? Hay un arquitecto que en alguna ocasión ha señalado que a lo largo de toda la historia siempre ha sucedido esto, es decir, hay una arquitectura que entendemos como más propia, que la reconocemos como lo nuestro, como nosotros, y siempre hay unas tendencias que vienen de fuera, siempre ha sido así. Y en ese choque entre lo propio y lo externo, necesariamente el arquitecto tiene que asumir que lo que él va a crear en este momento no es algo que se vaya tan manifiestamente hacia lo propio, porque sería aberrante excluir las tendencias externas, claro. Pero igualmente sería inapropiado irnos definitivamente de manera irreflexiva sobre las tendencias y olvidar por completo los elementos que son propios. Entonces lo lógico es que se vaya dando una fusión entre ambas cosas. O identidad. Sí, la identidad se hace presente en el momento en que hay un concepto que yo quisiera señalar, que es el de la tradición. Lo tradicional no significa repetir las cosas tal como eran hace 20, 50 o 100 años. Lo tradicional, como la palabra lo señala, es tomar y trasladar. ¿A dónde lo trasladamos? Al momento presente. Y eso implica una interpretación de las cosas, es decir, un darle a eso que estamos creando ese sentido de confluencia entre lo propio y lo externo, ¿verdad? Eso claro. Siempre va a suceder. Y dice este arquitecto, lo quiero citar, es Fernando González Gortázar, dice, ese es un proceso perpetuo, o sea, eso nunca termina. Claro. Arquitecto, hablando ya de la presencia de modelos arquitectónicos internacionales en México, ¿cómo usted ve la arquitectura mexicana en otros países? La arquitectura mexicana en otros países, o sea, lo que hacen los arquitectos mexicanos en otros lugares. Así como nosotros hemos tenido influencias externas, sí. ¿Cómo la arquitectura mexicana ha sido una influencia para algunos otros arquitectos en otros países? O más bien, la pregunta sería, ¿ha estado visible la arquitectura mexicana en otros países? Bueno, ha estado visible en el momento en que los mexicanos, los arquitectos mexicanos, tienen posibilidad de ir y hacerse presentes en otros lugares del mundo. No tanto por la influencia, aunque pudiéramos hablar un poquito de ese tema un poco más adelante, si gustas, porque efectivamente lo que han hecho ciertos arquitectos en México ha provocado una influencia en otros arquitectos de otros lugares del mundo. Caso particular, lo que hizo Luis Barragán, un arquitecto del siglo XX, pues tal vez el más reconocido, premio Pritzker de arquitectura. Y bueno, lo que hizo Barragán impactó notablemente a grandes arquitectos de otros lugares del mundo, los influyó y modificó el modo en que ellos, los otros arquitectos del mundo, generaban su arquitectura. Casos particulares como Álvaro Siza, por ejemplo, un arquitecto de otro país que, bueno, reconoce la influencia de Luis Barragán. Aquí lo importante es entender que no se trata de copiar las formas. Decía Luis Barragán en alguna ocasión, no vean lo que yo hice, vean lo que yo vi. Es decir, no copien las formas que yo mismo estoy haciendo y no las reproduzcan, no las repitan, sino más bien vean qué fue lo que me influyó a mí, claro. lo que me influenció a mí, para que pues consideren ustedes lo valioso que yo vi y bueno, utilícenlo ustedes como puedan. Hay un concepto aquí que es clave, no es lo mismo hablar de un discípulo que de un seguidor. El seguidor simplemente reproduce las formas y el discípulo toma lo valioso de un referente como Luis Barragán y lo usa para generar algo nuevo, ¿verdad? Y la presencia de arquitectos mexicanos en el mundo, pues bueno, ha sido también diversa. Actualmente hay más posibilidades, pero bueno, arquitectos mexicanos como Ricardo Legorreta, que hizo mucha obra en muchos países, pues también ejerce una influencia sobre los propios lugares donde construyó. Perfecto. Arquitecto, usted en algún momento de su vida fue estudiante. Sí. Como le comentaba fuera del micrófono, vamos a trasladarnos un poquito a esa época. ¿Cómo fue su vida en la universidad?
Bueno, pues fue una vida muy, te podría decir, muy centrada en los estudios. A mí me apasionó mucho la arquitectura desde el principio, no antes de entrar a la carrera, porque incluso yo entré a estudiar arquitectura desconociendo un poco lo rico, lo valioso que tiene esta profesión. O sea, conocía muy poco sobre lo que era la arquitectura. ¿Y por qué entonces decidió? Pues yo creo que por las afinidades naturales que uno reconoce en uno mismo. Es decir, a veces uno se burla un poquito de estas cosas, pero bueno, la capacidad o la habilidad para dibujar, el gusto por el arte, cosas de este tipo, pues yo creo que definitivamente son reconocibles. Uno mismo como estudiante de prepa se reconoce que tiene ciertas capacidades. Uno dice, creo que puede ser por ahí, pero el conocimiento sobre lo que era la carrera era muy vago, muy poco. Entonces entro a la carrera y me encuentro, ahí voy descubriendo poco a poco lo que es, y me encantó, digamos, me apasionó mucho. ¿Nunca dudó? No, ya durante la carrera nunca. Lo que sí es que es importante entender que todo estudiante de arquitectura, y a mí me pasó, demora un tiempo en entender las cosas y sobre todo en saber identificar el modo en que uno tiene que proceder, porque es un camino individual. La arquitectura no es una carrera de licencias, como decía un arquitecto de Guadalajara. Es decir, no es una instrucción, no es una capacitación, sino que es el descubrimiento del propio estudiante sobre cómo entiende las cosas y el desarrollo de una forma de proceder. En ese sentido demora un tiempo. Creo que a mí me tomó los 2 o 3 primeros años para entender cómo deben ser las cosas, y después yo ya más tomar fluidamente. Exactamente. Vamos a hablar un poco de sus proyectos, un poco hablando en el momento en que usted egresa de la universidad hasta el momento de ahora que pues forma usted parte de la presidencia de esta importante institución. Forma usted también pues más bien tiene usted el cargo de ser el director de la Universidad de Arquitectura más importante de San Luis Potosí. ¿Cuáles son sus proyectos actuales? Bueno, actualmente, y habiendo pasado por este camino que tú ya mencionas, es decir, después de egresado, me acerqué casi inmediatamente a la docencia, porque al final de mi carrera, pues reconocía yo en mí mismo la posibilidad de transmitir de enseñar. Y bueno, casi fue inmediato, porque te digo, al siguiente año de haberme titulado yo ya estaba como docente aquí en la escuela. Después, bueno, estuve así un tiempo, también ejercí profesionalmente durante varios años, 8 o 10 años estuve trabajando simultáneamente en el ejercicio de la profesión y en la escuela, dedicando tiempos parciales a cada cosa. Y después hice ya estudios de posgrado, una maestría en Guadalajara, una especialidad aquí mismo en San Luis, en esta misma escuela, y luego me fui a hacer el doctorado a Barcelona. Ya cuando uno se mete a esos campos de estudios de maestría, luego el doctorado, como que uno se va enfocando más a el tema pues de la investigación, de la generación de productos académicos, a escribir lo que uno investiga, lo que uno cree, y al término del doctorado, que fue otro proceso valiosísimo para mí, no solo por lo que viví en Barcelona, sino también por la experiencia de la tesis doctoral, que tuvo que ver con un asunto de un entorno regional cercano aquí, que es el entorno del occidente de México. Pues ya volví y me incorporo aquí como profesor nuevamente, investigador, y bueno, después viene la dirección de la facultad a partir del año 2008 hasta este momento. Y bueno, los proyectos que tengo en puerta o a la vista es, en principio, concluir de la mejor forma posible mi función como director de esta facultad del Hábitat, trabajar fuerte porque la enseñanza de las profesiones que se dan en esta escuela sea de la mejor forma, cumplir del mejor modo con mi responsabilidad en Acinea, y al paso de eso, bueno, pues integrarme nuevamente a alguna otra función como profesor investigador, seguir produciendo, seguir escribiendo, seguir investigando,
y por ahí también, digo, al tiempo, pues vendrá el tiempo de la jubilación en unos años más. Y ¿lo ve cercano? Sí, y también lo veo como deseable, porque creo que ese tiempo de jubilación pues le da a uno la oportunidad de hacer cosas que a veces uno no tuvo el tiempo para realizar en todos estos 30 años o 28, 30 años que tiene uno trabajando mucho. Yo creo que es muy sano al final de esa etapa de trabajo fuerte, pues dedicar un tiempo a las cosas que a uno le gustan. Ahora, la gran responsabilidad que usted tiene ante miles de estudiantes, ¿qué planes tiene la Facultad del Hábitat para mejorar el nivel educativo de los jóvenes futuros arquitectos? Aquí en San Luis. En San Luis. Bueno, estamos trabajando permanentemente en eso, es decir, prácticamente todos los días estamos viendo cómo funcionan las cosas, cómo funciona la escuela, cómo se dan las clases, qué contenidos se manejan, cómo se evalúa, cómo se llevan a cabo los procesos de titulación. Es decir, todos los asuntos que están implicados en una escuela son revisados diariamente. Hay momentos especiales como cuando aparece un plan de estudios nuevo, que lo hicimos el año pasado. Esta Facultad del Hábitat generó el nuevo plan de estudios del 2013, que modificó cosas importantes, no solo en las carreras, es decir, en el plan de estudios, en el mapa curricular de cada carrera, sino en toda la organización académica de la facultad. Hubo modificaciones importantes que hay que ir asentando muy bien y consolidando muy bien para asegurar que los procesos futuros sean mejores, que la enseñanza no solo de los arquitectos, también de los diseñadores gráficos, industriales, urbanos, etcétera, edificadores, pues que sea mejor, ¿verdad? Uh-huh. Y asegurar un futuro más seguro, más prometedor para los jóvenes estudiantes de ahora, que serán profesionistas en unos años. Perfecto. Muchos le habrán preguntado ya esto, ¿qué tan difícil es para un arquitecto emprender en el ámbito privado? Sí, bueno, este tiempo en el que estamos viviendo creo que da oportunidad para hacerlo. Muchos de nuestros egresados, los estudiantes que pasan por la escuela y que terminan su carrera, se van insertando poco a poco en el medio laboral, en el medio del trabajo. Muchos se acercan al sector público, es decir, se insertan en los espacios de trabajo que tienen que ver con la arquitectura, con la edificación, también los de diseño. Pero bueno, en el tema de los arquitectos, muchos se insertan en los espacios que tienen que ver con el gobierno estatal, municipal. Uh-huh. Algunos emigran y van a otras dependencias federales a trabajar. Pero hay una parte de los egresados, de nuestros titulados arquitectos, que de alguna forma se van acercando a despachos privados, van colaborando de manera sencilla primero, como dibujantes, como colaboradores en la obra, asistiendo o ayudando a arquitectos que tienen su despacho pequeño o otros que tienen un despacho mucho más importante, y ahí van empezando a hacer una carrera. Y al tiempo ellos van entendiendo la forma de cómo se trabaja de una manera más real, y al tiempo ellos mismos pues se van independizando, entonces ellos mismos van consiguiendo sus propios clientes a los cuales construir y demás. Y otros alumnos de inicio, desde que egresan, pues ellos mismos se instalan, a veces con el apoyo de su familia, de sus padres, o por relaciones que tienen con algunas personas, pues bueno, se instalan ya en su propio despacho. Entonces hay oportunidad tanto en el sector público como en el sector privado para ponerse a trabajar. Perfecto. Sí. Ya se nos acaba el tiempo, arquitecto, se fue muy rápido, pero ya para finalizar, ¿qué le deja a usted la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Pues bueno, fue mi vida completa prácticamente. Me deja una enorme satisfacción, un gratísimo sabor de boca, haber pasado por esta universidad. Reconozco la calidad que tiene, o sea, lo reconozco porque me tocó contrastar mi formación como estudiante en los distintos momentos que hice estudios en Guadalajara y luego en Barcelona, porque se da uno cuenta del nivel que uno trae. Claro. Entonces yo reconozco el nivel con el que fuimos formados en esta escuela como arquitectos.
Yo estoy viniendo a esta escuela prácticamente desde el año 81 como estudiante hasta el 86 que terminé mi carrera, y luego del 87 hasta la fecha. Es decir, estamos hablando que en 2 años más serán 35, ahorita son 33 años de estar diariamente aquí en la escuela. Entonces, ¿qué me deja? Pues me deja toda una experiencia de vida, un aprendizaje enorme, y pues si tuviéramos que definir qué es uno, en gran medida la universidad ocupa un lugar fundamental en la vida de uno. Sí. Perfecto. Doctor arquitecto, muchas gracias por aceptar esta entrevista, gracias por estar aquí en el programa Parte de Ti. Gracias a ti. Yo soy Lorena Cabrero, nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana por Radio Universidad. Gracias, arquitecto. Gracias a ti.